1999. Estamos en el año 1999. Esa frase me lleva de nuevo al jardín de infantes de alto nivel cuando yo tenía 5 años, donde solíamos leer cada día la fecha en el pizarrón. El año 1999 es como una mancha, como un recuerdo que no va a desaparecer, no importa cómo intente olvidarlo. 1999 fue el año en que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión, y por desgracia, la pérdida temprana de mi inocencia infantil. Aquellos recuerdos se niegan a irse. Todo empezó con ese nuevo, viejo, televisión. En esa época Pokémon era la última moda para desenchufarse de la escuela. Tarjetas de Pokémon, videojuegos, pegatinas, y el más popular, el programa de televisión. Así que, por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor hasta que llegaba Pokémon a las 5. El único problema era que mi padre miraba el noticiero a las 5:30, y los episodios de Pokémon estaban al mismo tiempo, lo que significaba que tenía que perderme un episodio todos los días, algo de lo que me seguí quejando. Mi papá se cansó de oír mis quejas todos los días, así que compró un televisor más. Mi padre puso el televisor que compró en mi habitación, por desgracia, era solo un viejo televisión con orejas de conejo e incluso, las dos antenas que tenían arriba los televisores antiguos. Además, solo tenía 20 canales disponibles, y no incluía el canal donde pasaban Pokémon. Recuerdo que no me importaba, sin embargo, yo estaba emocionado porque tenía mi propio televisor en mi habitación. Después de navegar por medio de los canales, llegué a la conclusión de que solo el canal 2, Pokids, valía la pena, así que lo vi por un tiempo. No fue sino hasta dentro de unos meses que descubrí el canal 21. Un día de abril, yo estaba revisando los canales, tratando de ver si estaba Pokémon. Presioné el canal 21 en el control remoto, esperando ver más canales, y para mi placer ahí estaba. Mi padre se sorprendió demasiado, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21, y más tarde me enteré de que en realidad fue transmitido desde Caledon, Ontario, un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los espectáculos que vi en Caledon Local 21 parecían mal hechos, y yo nunca entendía lo que estaba pasando en ellos la mitad del tiempo. Sin embargo, a medida que crecía, cada vez que pensaba en ese canal, me di cuenta cada vez más de lo malos que eran los programas y tuve que preguntarme qué carajo estaba mirando. La siguiente es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en Caledon Local 21, como lo recuerdo con tanto detalle, incluso me molesta, pero supongo que cosas como estas permanecen en tu mente por un tiempo. Solo había 3 shows que pude encontrar en el canal, probablemente porque el canal solo operaba entre las 16 y las 21 horas. De abril de 1999. La bodega del señor Oso, episodio 12. Nombre muy raro si fueras a verlo hoy en día. El show contaba con un hombre que llevaba un disfraz de oso quien recibía a un nuevo visitante en su bodega todos los días, siempre era un niño. El show fue filmado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo un montón de preguntas acerca de este espectáculo. Este episodio comenzó con el señor Oso sentado en una mesa jugando a las damas consigo mismo. Se sentó allí jugando un rato hasta que alguien llamó a la puerta. A continuación, la cámara enfocaba las escaleras que llevaban a la puerta, donde volvieron a llamar. Señor Oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con 2 niños pequeños. Uno de ellos era un chico de mi edad, y la otra era una chica que aparentaba unos 8 años. Señor Oso bailó de alegría, y luego comenzó a hablar con los niños. No pude oír bien lo que decían. Sin embargo, recuerdo al señor Oso llevar a los niños al sótano, que era bastante oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto a él cantando una canción que yo no podía oír demasiado bien, probablemente debido a la gran máscara de oso. El episodio terminó con ellos jugando a las escondidas, con los niños escondidos en un armario y el señor Oso contando. Mayo, 1999. Sopa y cuchara. Yo no creo que esto llegara a ser un espectáculo, creo que se trata más de una suerte de película.
Todo lo que sé es que dejé de ver Caledon Local 21 durante un tiempo porque pensé que este espectáculo era demasiado estúpido, sobre todo porque en esa época empezaron a dar Pokémon de 4:30 a las 5. No recuerdo mucho de esto, pero lo que mostraba era una lata de sopa y una cuchara, ambas unidas por cadenas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si alguien las sostuviera y colgara enfrente de la cámara. Curiosamente, el show fue filmado en un sótano, que se parecía al utilizado en la bodega del señor Oso. Como he dicho, no puedo recordar mucho, lo único que puedo recordar con claridad era el final. Todo el asunto era solo media hora, y solo incluía cosas que encontré estúpidas, como la cuchara de la sopa persiguiéndola por ahí tratando de comérsela. El final mostraba una mesa y unos 7 niños sentados alrededor de ella, cada uno con un plato de sopa delante de él. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero confundidos, casi asustados. El hombre de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo, ¿cucharas listas? Y entonces, solo se detuvo. De julio de 1999. Era verano, y yo no había visto el canal 21 por un tiempo. Hasta que un día cuando me quedé a dormir en la casa de mi amigo, decidí a verlo de nuevo. Mi amigo había conseguido una televisión para su habitación por su 6º cumpleaños, así que nos quedamos hasta muy tarde, para nosotros, 21:30 era muy tarde, y vimos la tele. Fue entonces cuando me acordé de Canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si estaba allí y para nuestra sorpresa sí, deben de haber cambiado el tiempo de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo, sobre todo porque había groserías. Sin embargo, ahora, cuando pienso en este episodio, me doy cuenta de que algo andaba definitivamente mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara a un lado, mientras enfocaba al señor Oso bajando las escaleras a la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo, antes de desvanecerse, entonces vuelve mostrando al señor Oso. También había otro chico que hablaba con él, pero este chico se veía alrededor de 11 o 12 años. Estaba hablando con el señor Oso por un tiempo, pero yo no podía oír bien, de nuevo con la cámara de vídeo de mierda, hasta que el niño empezó a levantar la voz. El chico estaba diciendo que se estaba haciendo tarde y su hermana tenía que ir a casa, también se podían escuchar más voces en el fondo. Recuerdo al señor Oso diciendo claramente vete a la mierda, tú no estás invitado con una profunda voz apagada por la máscara de oso. Nos recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de la palabra prohibida con M, pero el episodio se volvió más raro. El chico empezó a subir las escaleras antes de darse vuelta diciendo que iba a llamar a la policía. Señor Oso comenzó a correr tras el niño, quien comenzó a gritar y también a correr. La cámara luego se corta, y ese fue el final del episodio. Poco después el canal se quedó sin señal. De agosto de 1999. En agosto creció más mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso por alguna razón, sin embargo, el último episodio que vi del señor Oso era extraño, y juraría, que también me hizo pensar que el espectáculo era para adolescentes. Sin embargo, ponía el canal 21 cuando mi papá estaba ocupado. La bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer este episodio había estado reproduciéndose todo el mes de agosto. Este episodio fue muy estudiado por la policía. Todo el episodio fue solo el señor Oso sentado en una silla hablando con el público. Hola niños. ¿Quieren visitar mi bodega? Si quieren, por favor, escríbanme una carta a esta dirección. La pantalla cambia entonces a una pantalla blanca con letras multicolores donde se ve una dirección, y eso era el resto del episodio. Y adivinen lo que hice. Le envié al señor Oso, a ese bastardo enfermo que lo interpretaba, una carta. Lo hice mayormente por curiosidad. Mi padre estaba bien con eso porque él pensó que era un legítimo programa para niños, pero otra vez él nunca llegó a ver de qué trataba el canal 21. Así que escribí una carta usando mi mejor escritura posible. Creo que lo que yo ponía en la carta era algo como lo mucho que quería conocer al señor Oso. Así que mi padre envió la carta a la dirección del señor
Oso, que había aparecido en el programa, se quedó todo el día de todos modos, por alguna razón. Tomó cerca de una semana para obtener una respuesta, lo que me sorprendió es que la conseguí. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto 1999, la carta decía: querido Elliot, gracias por tu carta, me encantaría tenerte en mi bodega. Jugaremos juegos, veremos películas, y nos iremos de camping en el medio del bosque. Ven a mi casa. La policía cortó esta dirección: Caledon, Ontario, K. No puedo esperar para divertirme contigo. Firmado, señor. Oso, no puedo creer que mi padre nunca encontrara sospechoso esto, porque en realidad me llevó a la casa. Y entonces es cuando la policía se involucró, esas preguntas interminables, esas fotos de niños aterrorizados, los bosques. Esto me lleva a la razón por la que estoy escribiendo este blog, ese loco y sus amigos de mierda que me jodieron en ese entonces, y ahora parece que está tratando de ponerse en contacto conmigo de nuevo. Toda la policía va a volver. Eso ha traído 1999 de nuevo a mí, más de una década más tarde vuelve a suceder. Actualizaciones del blog. Actualización 11-14-09. La gente me ha estado enviando correos electrónicos preguntando qué es exactamente lo que sucedió en 1999, voy a llegar a eso. Aquellos raros programas de televisión que yo vi aparentemente estaban destinados a atraer a los niños a la casa del señor Oso, lo que el señor Oso hizo sacudió a toda la ciudad. Mi papá realmente me llevó a Caledon a la dirección que el señor Oso dejó en la carta. La casa estaba en realidad a las afueras de la ciudad, en el campo abierto. Todavía me acuerdo de esa casa. Parecía una casa de campo antigua que parecía haber sido construido en el año 1900. Las ventanas estaban tapiadas, y la casa parecía en un estado de deterioro. Mientras caminábamos hacia la casa, recuerdo a mi papá comprobando la dirección una y otra vez, y mirando a la casa con incredulidad. Entonces se abrió la puerta. Yo esperaba a que el señor Oso estuviera en la puerta, pero me sorprendí al ver a un oficial de policía salir de la puerta chirriante. El oficial comenzó a hablar con mi padre, mientras que rápidamente me pregunté si eso era la casa del señor Oso. El rostro del oficial se encogió levemente y murmuró: "Oh Dios", o algo así. Él empezó a hablar en voz baja con mi papá, así que no podía oír, aunque mi padre me dijo que fuera el coche de todos modos. Y luego nos fuimos a casa. Mi padre estuvo en silencio todo el camino a casa. Sentí que algo extraño había sucedido. Mi padre nunca me dijo lo que pasó durante un tiempo, me olvidé de todas formas también. El canal 21 ya no se encendió, y cuando le pregunté al respecto a mi padre no quiso reconocer su existencia. Creo que fue cuando tenía 13 años cuando me enteré de la verdad. Me acordé del canal 21 un día, y le pregunté a mi padre acerca de él. Supongo que finalmente decidió que debería escuchar la verdad. Caledon 21 Local fue un canal de televisión local que se desarrolló entre octubre de 1997 y agosto de 1999, en la región de Peel de Ontario. El canal entero fue hecho en una casa en Caledon, la que yo visité, y estaba dirigido por un hombre que no fue conocido realmente por nadie en la ciudad. El canal solo estaba disponible para los televisores más viejos porque la señal era solo recogida por orejas de conejo, frecuencias más débiles. El encargado de la cadena resultó ser el creador de todos los espectáculos en el canal, todos para niños. Era el señor Oso y también era el misterioso camarógrafo. La verdadera razón por la que creó el canal era más inquietante que lo que se pensaba originalmente. ¿Cómo es posible que ya lo hayan adivinado? Secuestró a los niños y los mantuvo en su sótano. Pero mientras la mayoría de la gente podría pensar que era un pederasta en serie, él en realidad tenía pensado utilizar a los niños para otro propósito. El día que llegué, el hombre había huido de su casa la noche anterior, el día antes de que la policía entrara para su investigación. Yo no era el único que estaba mirando. Actualización, 12 de febrero de 2009. Lo siento por no responder a las preguntas durante tanto tiempo, no he accedido a mi cuenta de correo electrónico desde hace algún tiempo. De todos modos, déjenme poner en claro todo lo que sé. Ya en octubre, visité la casa que era propiedad del hombre que dirigió Caledon Local 21. 2 mujeres vivían allí, operaban un negocio de guardería, qué irónico.
Ahora, para responder a las preguntas que ustedes me enviaron por correo electrónico a mí. Q. ¿Quién más vio Caledón Local 21? R. Sé que otras personas lo vieron, incluidos los niños que terminaron en la casa del señor Oso. Después de algunas búsquedas en Google, encontré unas pocas personas en los foros NeoSeeker que discutían sobre los shows de Caledón Local 21. Hablaron de los shows para niños que yo miré, pero también de otros dos shows que nunca había visto antes. Un usuario llamado Yamreallife parecía conocer todos los espectáculos que se transmitieron en el canal 21. Aquí están los dos de los que nunca he oído hablar: El Ángel Caído y La Vida. Yamreallife lo describió como un espectáculo bastante aburrido sobre un tipo divagando delante de la cámara acerca de cómo debemos agradar a Satanás y apaciguarle antes de que sea demasiado tarde. Pintar con el alma. Yamreallife y otro usuario llamado Siggy92 estaban discutiendo este espectáculo. Lo describieron como si fuera la bruja de Blair, ya que consistía en el camarógrafo vagando por un bosque en la noche, sin hacer nada especialmente interesante. Voy a ir en busca de la conversación y ver si puedo conseguir el enlace. Q. ¿Dónde está el señor Oso, o el tipo que llevaba el traje? R. Si lo supiera, lo habría dicho antes. No tengo ni idea de dónde es este tipo, si está muerto o vivo, esperemos que muerto. Cuando vea al amigo de mi padre la próxima vez, le voy a preguntar acerca de esto, tal vez pueda obtener una respuesta más definitiva. Q. ¿Qué les hacía el señor Oso a los niños? R. Esta es, por mucho, la pregunta más común que me han pedido. He encontrado esto en octubre, a través de un amigo de mi papá que es un oficial regional de Caledón jubilado. Al parecer, el hombre que interpreta al señor Oso se llevó a los niños fuera de la casa al bosque cercano. Lo que hizo allí, la policía no está exactamente segura de cómo sucedió, pero 16 cuerpos carbonizados de los niños entre las edades de 4 a 13 se encontraron en una zanja de 15x15 pies muy adentro del bosque. El amigo de mi padre no quiso entrar en detalles exactos, pero yo lo veré el próximo jueves de todos modos, así que tal vez pueda sacar más información de él. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por mantener un interés en mi blog, voy a tratar de recopilar tanta información como pueda para mi próximo post. De hecho, me ha estado interesando esto también. Debe ser mi derecho a saber qué diablos pasó. Actualización 1.14.10. Disculpad que no he publicado nada por un tiempo, perdí el interés en este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de más información sobre la identidad del propietario de Caledón Local 21. Como sea, hace un par de semanas, conseguí oro. Encontré algunas respuestas sorprendentes, desde el padre de un niño que yo solía cuidar. Él vive al otro lado de mi calle, y yo solía cuidar de sus hijos cuando eran más jóvenes, él frecuentemente no tiene trabajo. Solía vivir cerca de los bosques fuera de Caledón, y fue testigo de las actividades de los propietarios de los bosques. Su nombre es Anthony Thompson. Cuando vivía en el pequeño bungalow fuera de los bosques, solía aventurarse a fumar un cigarrillo de marihuana o dos antes de volver a su trabajo como artesano de la madera. Thompson describía que a veces oía voces de niños que venían de lo más profundo de los bosques, así como una luz brillante en la distancia. Thompson me dijo que estos eventos comenzaron a finales de 1997, nota. Este es el tiempo en que Caledón Local 21 comenzó a transmitirse. Al parecer, eso lo puso molesto porque esto sucedía de vez en cuando y fue a investigar. Thompson describe cómo se veía la escena cuando él llegó ahí. Había un grupo de niños, que dijo cerca de 13 a 17, y de 5, 12 años reunidos alrededor de una gran hoguera con un fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Thompson habló con el hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de un adicto al crack, al igual que su temblor constante, y le preguntó qué estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que estaban en un viaje de campamento, algo que hacían con frecuencia. Thompson, sin sospechar nada, Caledón tiene una de las tasas de criminalidad más bajos en Canadá, simplemente lo dejó así y les dijo que hicieran silencio. Thompson hizo una pausa por un tiempo antes de decirme que nunca llegaron a estar callados, de hecho, a veces se escuchaba fuerte el canto de los niños en un idioma desconocido. No se molestó en reunirse con el hombre de nuevo, se estaba yendo de todos modos.
Le dije a Thompson que el hombre era, probablemente, el dueño de Caledon Local 21, pero él dudaba, al oír que el hombre se movía a Pickering como varios otros residentes cerca de esa zona. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque con regularidad para hacer camping. Lo que Thompson describe como una gran hoguera puede ser el agujero donde se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que Thompson había visto, son probablemente los que se encuentran muertos. El hombre se había mudado a una ciudad llamada Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir esto con el amigo de mi papá, el ex policía, y ver si esto coincide con todo lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene cualquier otro conocimiento de lo que se emitió en Caledon Local 21. Actualización, 2 de octubre de 2010. Buenas noticias, hablé con un amigo de mi papá y él conoce una gran cantidad de información para mí. Primero le pregunté si la policía tenía información alguna sobre el hombre que dirigía Caledon Local 21, respondió que solo han tenido lo mismo por años y nunca han identificado a un sospechoso. Sin embargo, la policía regional de Peel tienen algunas de las cintas que se encontraron en la casa donde Caledon 21 Local fue transmitido, me llevó para que yo pudiera ver algunas. Creo que no he dicho mucho acerca de él, sin embargo, el nombre del amigo de mi papá es Mitchell Wilson, un tipo muy agradable, parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que ocurrió durante la década de los 90 en esa casa. Él siente que no estaba bien que mi papá estuviera tanto tiempo sin decirme mucho. Él me llevó a la estación de policía de carreteras Davis, si no sabe, es la estación más grande de Caledon, y una de los más grandes dentro de la región de Peel en sí. Cada una de las principales estaciones de todo Peel tiene algunas de las cintas. Tengo que verme todas. Lamentablemente no se me permitió llevármelas a casa por razones obvias. Pintar con el alma, episodio 10. Basura tirado. Pintura con el alma fue uno de los espectáculos que Andrea Life y Siggy 92 discutieron en Neoseeker. Le dije a la policía sobre esto y me informaron que se realizaron y emitieron 12 episodios de la serie entre el 05 de diciembre 1997 y el 08 de enero 1998. Exactamente como Andrea Life y Siggy 92 describieron, el episodio se inició con el hombre de la cámara merodeando en un bosque. Parecía ser durante la noche, ya que parecía que el sol se estaba poniendo. El hombre de la cámara caminó por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara miró a su alrededor en las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada elemento tenga un par de segundos de tiempo en pantalla. La cámara se centró en una sola área antes de que el hombre hablara. Recuerdo que hablaba con voz tranquila, muy tímida, y te juro que la he oído en otro lugar antes, como en otro show de Caledon Local 21. Yo apenas podía oír lo que estaba diciendo, pero él habló principalmente acerca de cómo los seres humanos son basura, o algo que tuviera que ver con salvarnos a nosotros mismos mediante la limpieza de la basura, nosotros. En realidad, sonaba realmente estúpido, pero un sentimiento de terror se apodera de mí, quiero decir el bosque fue posiblemente donde se encontraron los cuerpos, ¿no? Bodega, episodio 25 de Señor Oso. Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, dije oh mierda y me reí un poco en voz alta. Por supuesto todo el personal me miró, pero Wilson les explicó a ellos acerca de mi experiencia con el señor Oso y cómo todavía me quedé con la carta que me envió. Al igual que los episodios anteriores, este incluyó un hombre que llevaba un traje de oso. El episodio comenzó con el señor Oso en la mesa con un mantel de color rojo con una botella de jugo de naranja en sus garras. Sobre la mesa había 16 vasos pequeños, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El señor Oso vierte una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en cada vaso. El señor Oso se aleja de la cámara. También había algunos ruidos menores, como si arrastraran los pies y luego el señor Oso salió de detrás de la ubicación de la cámara. A continuación, a él fueron 16 niños, algunos parecían tan jóvenes como de 4, otros parecía que eran prácticamente adolescentes. A medida que los niños entraron, el administrador comentó que este es el único episodio que mostró todas las 16 víctimas.
Todos los niños parecían bastante contenidos a excepción de uno que tenía contusiones en la cara, diferenciado de los otros niños por una expresión más temerosa. Él también parecía de alrededor de unos 11, 12 creo. Se me hacía muy conocido, él era el chico que había preguntado por su hermana y posteriormente, se encontró con un destino incierto al final del episodio 23, el que fue el primer episodio que observé en julio de 1999. Cuando le dije al administrador de esto, él confirmó que era el mismo niño, él también apareció en el episodio 24, un episodio que solo se emitió una vez a las 3 de julio de 1999, la policía aún no ha encontrado la cinta. El señor Oso entonces rompió a cantar, cantando acerca de los cítricos y lo buena que la vitamina C era para ti, que apenas podía escucharse la letra, ya que fueron amortiguados por la máscara de oso. Todos los niños beben el jugo, el del episodio 23 lo hace de mala gana, y el episodio terminó. Después de ver las cintas en posesión de la estación de policía de carreteras Davis, estoy satisfecho, pero solo temporalmente. Todavía quiero saber la historia completa, la policía solo sigue dándome la misma mierda sobre el creador de Caledon Local 21, un pedófilo fetichista, así como un miembro de un aparente culto. Voy a dejar esto por ahora, entrar en la universidad es lo primero, obtener la información más tarde. Esperemos que pueda volver a este blog tan pronto como sea posible. Actualización, 5 de agosto de 2010. El 17 de abril finalmente conseguí mi licencia G2, en Ontario, Canadá, esta le permite conducir en un coche por sí mismo, así como con algunos pasajeros después de 6 meses. Yo por supuesto, aprovechando esto conduje a Caledon para una salida de domingo. Ya que no he actualizado este blog por un tiempo, pensé que también podría visitar la casa donde se encontraba el canal infame de mi infancia. La casa se veía diferente la última vez que la vi en octubre. El lugar ya no se utiliza como una guardería y estaba allí abandonado. Sin embargo, tenía un cartel de se vende, lo que demuestra que alguien todavía la poseía con ganas de deshacerse de ella. La casa abandonada dibujó recuerdos borrosos en mi mente, principalmente de ese día que mi padre me llevó a visitar al señor Oso. Un sentimiento de temor vino hacia mí. ¿Qué pasó con los niños mientras ellos estaban viviendo en esa casa? Subí las escaleras de la puerta principal y me asomé por la ventana. En el interior pude ver un pasillo casi vacío con unas cuantas cajas al final. Al final del pasillo a la derecha había una puerta abierta, presumiblemente, que conduce a la cocina. A la izquierda había 2 puertas, ambas aparentemente conducen a las habitaciones visibles a través de las ventanas exteriores. Me pregunté dónde se encontraba la entrada a la bodega y si había sido sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré mi respuesta. 2 puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano cerrado con un candado, esto tenía que llevar a la bodega. Como no quería pasar el rato, no te puedes imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento, me marché. Detrás de la casa, el campo vacío continuó hasta que llegara un denso bosque que bordeaba el horizonte. Me pregunté si eso era el bosque donde fueron encontrados los cuerpos de los niños. Me dije a mí mismo a la mierda y procedí a caminar por el campo detrás de la casa en el bosque. El bosque estaba extrañamente tranquilo, salvo por los pocos sonidos periódicos de una perforación de pájaro carpintero en un árbol distante. Con cautela abrí paso más en el bosque, en realidad no preocuparse por el hecho de que no tenía idea de dónde iba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a una parte más delgada de los bosques y algunas casas pequeñas en la distancia. La tienda de acampada de Topsom cruzó por mi mente y me pregunté si una de estas casas había pertenecido a él. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver 3 troncos de tamaño adecuado, se reunieron alrededor de una zona carbonizada negro, mostrando un pequeño fuego que habían encendido allí recientemente. ¡Ey! Aproveché a mierda de nuestra fortaleza esas palabras, casi me dio un ataque al corazón. Me volví hacia mi izquierda y vi a 2 personas, vestidos oscuros que corrían hacia mí. Mi idea inicial era correr, sin embargo, a medida que se acercaban vi que eran muy pocos los niños en sus primeros años de adolescencia, posiblemente 13 o 14, incluso 12.
A medida que se acercó a mí, se dieron cuenta de mi tamaño, así, estoy 6'1", mientras que podría haber sido más grande que 5'8", uno podría haber sido 5'7". Dijimos, vete a la mierda. El más grande, que vestía una camisa de Slipknot, dijo sin entusiasmo. Mantuve mi postura y me encogí de hombros. El más corto, que vestía una camisa metálica, abrió una navaja mariposa y la sostuvo en mi dirección. No, no lo querrías. Dije en un tono serio profunda, tratando de sonar lo más rudo de lo posible, y saqué mi teléfono celular. Los dos niños se retiraron, el de la camisa de metálica guardó el cuchillo. Mira amigo, no nos gusta la gente de nuestra fortaleza, por lo que podemos ir. El de la camisa de Slipknot dijo, obviamente intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que me lancé a cabo un simple bien y me volví antes de que me di cuenta de que tenía una gran oportunidad. ¿Alguno de ustedes oyen de un hombre que asesinó a un grupo de niños en estos bosques hace 13 años? Le pregunté a los niños. Los dos se miraron el uno al otro en la confusión. Antes de la uno con la camiseta de metálica respondió sí, todo el mundo sabe acerca de ese tipo, dijo a mí como si yo fuera estúpida. El chico de la camisa de Slipknot continuó. Él todavía vive por aquí, en la Boca de Tormenta. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio en un traje de oso una vez paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que era probablemente una mentira, y el dueño de Caledon Local 21 se había ido probablemente lejos, solo existente como el folclore en esta comunidad aislada más pequeña. Sin embargo, como un ser humano, el pensamiento de la misteriosa desconocida despierta el interés en su interior. ¿Y dónde está la Boca de Tormenta? Le pregunté, solo por curiosidad. Yo en realidad no creo que la historia del niño. El chico con la camiseta de metálica me miró fijamente por unos momentos, sus ojos aparentemente llenan de molestia, sin embargo, también de curiosidad por mí. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué ha venido aquí? Ahora debo reconocer que me sorprendió un poco por la naturaleza de su pregunta, sin embargo, me di cuenta de que también podría explicar por qué estaba allí, por si acaso la gente confundió mis intenciones. Le dije a los dos chicos de mi experiencia con el hombre y Caledon 21 local, y que tenía que venir a buscar tal vez algún tipo de cierre, a pesar de que, aunque aún no estaba exactamente seguro. Los niños parecían familiarizados con el canal, como sonrieron y se miraron el uno al otro cuando se lo mencioné. También se convirtieron en más comprensivos y me dieron una descripción detallada sobre cómo llegar a la Boca de Tormenta. Poco después, me decidí a dar la vuelta por donde vine y regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Pero ahora te estás preguntando por qué me fui a cabo tanto detalle sobre lo que los chicos me dijeron hace un momento. Es porque estoy eligiendo a la conclusión de lo que ahora se han reunido. Esto es lo que los chicos me dijeron en detalle. El colector de aguas pluviales que está delante de la fortaleza de los niños, la misma dirección que se dirigía el desagüe, termina en un pequeño río, donde el agua se drena el acceso. Cerca de aquí hay un pequeño parque infantil. Los chicos me dijeron que la gente rara vez lo usan. El hombre supuestamente vive en el tubo grande que drena el agua de lluvia de las personas. Lo han visto, aunque siempre con una máscara de oso o la máscara y un disfraz de oso de cuerpo completo. Nota. Yo no creo que esto sea cierto y de hecho simplemente debe ser un mito hecho por los residentes de Caledon. La historia no parece plausible. De todos modos, ¿por qué nadie llama a la policía de este sujeto de mirada sospechosa? Y otras preguntas como estas dejan la inválida historia. Puedo visitar el colector de aguas pluviales. No porque creo que la historia, sino porque quiero una excusa para visitar Caledon de nuevo, por lo que este blog no muera. Sin más cintas para ver, no sé de qué hablar más. Gracias por seguir conmigo y apoyar mi blog. Sé que muchos están esperando para obtener más información acerca de lo que sucedió en Caledon durante el año 1999, y yo haré todo lo posible para continuar mi investigación sobre el tema. Elliot fuera. Actualización, 10 de julio de 2010. Wow, casi 5 meses desde que la última actualización. Supongo que todo el mundo más o menos piensa que estaba muerto, ¿no? Por suerte no lo estoy.
Pero en toda mi seriedad, realmente he estado muy ocupado estos últimos meses, y un blog sobre algo que podría haberme matado cuando era niño es un poco bajo en mi lista de prioridades actuales. A partir de ahora vivo en Waterloo, Ontario, asistía a la Universidad de Waterloo de la Ingeniería Informática, sí, yo soy una más aguda. Como se puede imaginar, la ingeniería es un paseo por el parque, por lo que, obviamente, casi me olvido de este blog. Pero como se puede ver ahora, estoy de vuelta. Me acordé de visitar el desagüe pluvial a los niños de la selva de Caledón. Fue en un claro entre las zonas boscosas, cerca de un pantano. Por desgracia, no encontré absolutamente nada, a excepción de una tortuga que se retiró a su casa construida en cuando me vio. Rompí algunas fotos de la tubería que he publicado también. Además, déjenme decirles que no era un colector de aguas pluviales como dijeron que era. Lo que vi fue un tubo simple, posiblemente para canalizar el agua de acceso desde el pantano. Cuando volví de Caledón, sin embargo, yo simplemente seguí posponiendo subir todo hasta que me olvidé de mi blog. Simplemente no parecía importante más, por favor, perdóname. No fue sino hasta hace poco que ahora estoy interesado en mi caso de nuevo. El 10 de septiembre, recibí un correo electrónico desde esta dirección de correo electrónico. returntev@hotmail.com. Es curioso, ¿me equivoco? Pues se pone mejor. Voy a copiar y pegar el mensaje exacto de este tipo. Me envió: querido Elliot. Mi querido muchacho. Te he echado siempre tanto, ¿cómo has crecido? Sus brillantes ojos se han mantenido igual, sin embargo, esos ojos en busca de aventura, cómo imaginar que aporta calidez a mi viejo corazón de oso. Ese día que viniste a visitarme me sentí tan feliz que quería salir y recoger fresas. Me dijo que vendría a mirar. Oh, sí, me dijo que vendría a mirar. Ahora será pronto, usted pronto no estará tan solitario. Estoy siempre tan arrepentido, no pude saludar cuando vino a visitarme, no una vez, 2 veces. No amenaza, sin embargo, pronto se dará por fin la oportunidad de jugar con los otros niños. Voy a tratar de hacer mi bodega aún más acogedora que antes. 100 abrazos Fuchi, señor. Oso. Ahora, evidentemente, esta carta es falsa, pero aún así me gustaría dar las gracias a todo el que lo envió. Solo la lectura de esta carta también descolocada, pero a causa de ello, ahora estoy completo de este nuevo interés de seguir mi blog. Supongo que es simplemente divertido tratando de perseguir los misterios que siempre he cuestionado. Ahora mi compañero de cuarto sabe de todo esto. Él pensó que la carta era real, que en realidad parecía más asustada que yo por un segundo. Pero luego me encogí de hombros, por lo que también lo hice. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que esto es real? ¿Cómo sería Mr. Manténgase a conocer cuando fui a Caledón en esas ocasiones? Más o menos sé que mi correo electrónico o me siguen interesaría en su sótano. Voy a enviar una respuesta al ReturnTev. Wow, solo mirar el correo electrónico puede decir alguien quería asustarme. En realidad, no funciona, sin embargo, a pesar de que quien quiera que seas, gracias por despertar mi interés de nuevo en el asunto completo. Tal vez pueda averiguar más sobre lo que pasó con señor Oso, con suerte, porque, aunque yo no compro ese correo electrónico, una parte de mí todavía se siente ansioso. Gracias a todos los que todavía me están siguiendo y se han convertido en los más ávidos fanáticos, usted también porque he decidido continuar con este. Gracias, chicos. Actualización, 10 de julio de 2010. Wow, no puedo creer que este blog no se ha eliminado, sin embargo, no he publicado nada durante tanto tiempo. Tengo mis razones y prefiero no hablar de ellos por el momento, ha sido un año bastante traumático para mí. Algunos de ustedes estaban en lo cierto, que no debería haber ido de nuevo tratando de revivir los misterios de mi infancia, pero no me pude resistir. Su pasado más de un año desde mi último post, y han pasado muchas cosas. Recapitulemos dónde estoy en este momento con respecto a la totalidad del incidente de señor Oso. returntev@hotmail.com ya no está en uso, he intentado responder al correo electrónico, pero no obtuve respuesta. Lo intenté de nuevo en marzo, sigue sin haber respuesta.
De hecho, me he trasladado a Ottawa, capital de Canadá para los que no saben, para la universidad, así que no he vuelto a Caledón o de vuelta a casa en la región de Pell por un tiempo. Tenía mis razones para dejar, como usted podría adivinar por qué. He tenido que hacer una nueva cuenta de correo electrónico porque la gente sigue la broma de enviarme un mail haciéndose pasar por el señor Oso. Muchas gracias, chicos, no. ¿Por qué he aventurado a volver a este blog? Michelle Wilson, recuerde amigo ex policía de mi papá, me dio una llamada telefónica el 23 de octubre sobre una cinta que se encuentra en una sucursal de la Biblioteca Pública de Brampton. Brampton es mi ciudad natal, en caso de que usted no recuerde eso. Afirma que no se le permite examinar el contenido de la cinta conmigo, ya que todavía está en pruebas, pero él me pidió que fuera a verlo cuando vuelvo a casa. La cinta obtuvo los engranajes de molienda de nuevo, porque todos sabemos lo que fue el último que vi las cintas. Solo puedo imaginar lo que puede estar en ella, supongo que debe tener algo que ver con Caledón Local 21. Supongo que solo quería decir que estoy continuando este blog y gracias por todos los que todavía lo siguen. No sé cuándo haré mi próxima entrada, pero cuando veo esa cinta que voy a escribir lo que me parece. No sé qué esperar, pero la idea de ver otra vez esa cinta ha conseguido me interesa todo este misterio de nuevo. Elliot actualización, 1/21/11. Ha sido un año largo para mí. La universidad me ha estado dando las habituales noches de insomnio, sobre todo porque me he transferido a Ottawa, que es el lugar para ir de fiesta, sarcasmo. Pero ahora estoy de vuelta a casa con mi papá en Brampton, la ciudad que crecí. Llegué a casa el 18 de diciembre y he estado visitando amigos y familiares, o al menos eso es lo que más bien habría hecho. Ahora que la alegría festiva que por lo general tienen en este momento del mes está ausente. Para responder a los cientos de correos electrónicos y comentarios que recibí, sí, yo vi las cintas que el amigo de mi papá, Michelle Wilson, prometió mostrarme. Estas cintas sin embargo actúan como una maldición. Quiero saber más, sin embargo, quiero olvidar todo. No podía evitarlo, tenía que ver esas cintas. No solo para mí, sino para todos ustedes que están tan intrigados como yo del por qué el hombre ominoso en un traje de oso de mi pasado. Sin embargo, después de ver esas cintas me siento en ese pozo de miedo dentro de mí una vez más, ese sentimiento que sé que todos esos niños en esos vídeos están muertos, que podría haber sido uno de esos niños, y que la humanidad es oscura, oscuro lugar. Si usted no ha elegido este párrafo para los detalles más jugosos a continuación, gracias por escuchar mis divagaciones. Desde viernes hasta el miércoles, 1 de enero, llamé a Michelle Wilson y le pregunté si hubo un tiempo en el que podía venir y ver las cintas. Las cosas eran bastante lentas en la estación debido a una tormenta de nieve, por lo que dijo que podía venir abajo en cualquier momento de ese día. Las cintas se encuentran en una rama no muy lejos de mí. Así que me aventuré por las carreteras cubiertas de nieve blanda y conductores Brampton terribles y me dirigí a la comisaría regional de Pell situado en el centro de la ciudad bramalea. Conocí a Wilson en la recepción, donde él entonces me llevó hasta el segundo piso, en una pequeña oficina. Él me prestó un asiento y esperé mientras él fue a buscar las cintas. Antes de salir de la oficina se volvió hacia mí diciéndose que es curioso, pero, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Por supuesto que sí, o al menos lo parecía. Además, el amigo de Wilson había sacado un montón de cuerdas para sacarme de allí y yo no quiero perder la oportunidad. Esta estación particular tenía 2 cintas en la mano. A mí solo me dejaban ver una de ellas, debido a que la segunda cinta estaba aparentemente demasiado dañada para ser reproducido en un reproductor de vídeo. Wilson me advirtió que las próximas 2 cintas eran más inquietantes. Insistí que seguir viendo, aunque una voz en la parte posterior de mi cabeza me dijo que no debería. La bodega de Señor Oso, episodio 30. El Señor Oso nunca deja de molestar, sobre todo después de lo que casi sucedió cuando era más joven. Este episodio tuvo lugar al aire libre en un bosque al atardecer, por lo que es un poco difícil de ver todo teniendo en cuenta la calidad de la película, una marca de cualquier cosa, desde Caledón Local 21. El episodio comenzó con la cámara que se puso en las patas de Mr. Oso dirigiéndolo hacia sí mismo. Esa máscara de oso parecía más siniestro en las sombras de los árboles.
La voz apagada e inconfundible habló. Hola niños. Hoy voy a estar haciendo una cosa maravillosa para mis amigos, voy a hacer una entrega de ellos a una tierra lejana donde seguramente seré feliz. Señor. Oso volvió la cámara para mostrar un vehículo todoterreno con un remolque enganchado, como no, pero lo que más se destacó fue que el remolque contenía 7 hijos inmóviles acostados de lado a lado. Esto aquí es la primera carga, pero será más en su camino pronto. Señor. Oso dio la vuelta y señaló la cámara hacia una gran dispersión lona de arpillera en el suelo. Cogió la lona revelando un agujero grande que debe haber sido por lo menos 12 metros de profundidad y tal vez unos 15 pies de ancho. El resto del episodio integrado por el señor Oso teniendo cada niño y soltándolos en el agujero. Le pregunté a Wilson si estuvieran muertos, al que él negó con la cabeza y respondió, todavía no. Pronto todos los niños estaban en la fosa, algunos estaban en posiciones incómodas debido a ser lanzado, pero se quedaron inconscientes. La vitamina C sin duda ayuda a estos niños en el gran viaje que les espera. Señor Oso mencionado como él enfocó la cámara hacia múltiples botellas de gasolina al lado de un arbusto. La cámara enfocó en las botellas como señor Oso tarareó antes de que terminara el episodio. Wilson me reveló que se trataba de 7 de las 16 víctimas encontraron carbonizadas. La gasolina es lo que el hombre que toca el señor Oso utiliza para encenderlas en el fuego. ¿Un pozo lleno de ardientes hijos? ¿Quién coño haría eso? Ese sentimiento de pavor me encontró una vez más cuando me di cuenta de que podría haber sido uno de esos niños. Wilson entonces me explicó que había mentido anteriormente y la segunda cinta de la propiedad de la rama policial Bramalea funcionaba de hecho y contenía la filmación de la grabación real. Sin embargo, él sentía que no iba a ser capaz de manejar la naturaleza inquietante y gráfica del episodio. ¿Y sabes qué? Tal vez yo no pueda. Yo no quiero ni verlo. Estoy satisfecho por el momento, pero solo necesito un poco de tiempo para llegar junto a mí mismo. La cosa es que el hombre que corrió Caledón Local 21 sigue ahí fuera. Más por venir pronto. Elliot Imrie había una vez, allí vivía un niño llamado Elliot. Elliot era chico inteligente que le encantaba jugar con sus amigos. Un día vio un programa de televisión sobre un oso encantador y sus amigos los niños les encantaron ayudarse unos a otros, como buenos hijos deberían, sino que también les encantó el oso. El oso amaba a los niños y a los niños estaban tan buenos en él y el ángel caído ayudaba, pero el ángel caído necesita aún más ayuda, por lo que los niños tenían que dar el último sacrificio, porque eso es lo que hacen los amigos. Elliot se ayudan mutuamente. Ayúdanos, Elliot, quemar con nosotros. Elliot te quiero. Elliot te quiere. Elliot vuelve a mi bodega bastante por favor con el azúcar y la formación de hielo en la cima. Señor. O actualización, 4 de mayo de 2011. Quería actualizar más, realmente lo hice. Sin embargo, ciertas circunstancias me habían apagado todo el asunto. He tenido desde entonces cientos de correos electrónicos sobre mi blog y estuve incluso en contacto con una revista sobre mi historia. Pero ahora es el momento para que aclare a todo el mundo donde he estado durante todo un año. La historia de la caja de Pandora es verdad, y lo abrí. Lo abrí en junio pasado cuando vi la segunda cinta en posesión de la rama policial de Bramalea. El otro tema que me gustaría abordar es el número de broma / correos electrónicos falsos que he estado recibiendo de personas que dicen ser Mr. Oso. Vamos a empezar con la segunda cinta, esto es lo que me traumatizó a detener mi búsqueda temporalmente. Después de unas semanas en silencio, decidí preguntarle a Michelle Wilson si podía ver qué segunda cinta infame que había hablado. No sé por qué, me dio la sensación de que el uso de esa cinta me daría un poco de cierre. Wilson era obviamente reacio a mostrarme, pero yo era persistente. Él me dio una oferta, si aún estaba interesado en el momento que cumpliera 20 años me iba a mostrar la cinta. Acabó la espera. En el momento en que cumplí 20 años en junio, sin duda todavía estaba interesado en ver la cinta. Le di a Wilson una llamada en la que admitió que él había esperado que me olvidara de preguntarle otra vez. Usted realmente no necesita verlo. Él me decía, pero yo tenía necesidad de verlo. Efectivamente él me invitó a Bramalea un lunes por la tarde.
Después de haber visto todas las películas de Saw y un video de mataderos de animales en mi clase de ética, yo estaba seguro de que sería capaz de manejar lo que la cinta podría lanzar en mí. Cuán optimista yo era, mas sin embargo ella no creía la bodega de Sr. Oso, episodio 31. Cuando Wilson fue a recoger la cinta de la evidencia, el oficial a cargo de la sala de pruebas sacudió la cabeza hacia mí, con su cara diciendo ¿qué estás haciendo? Wilson explicó que esta cinta incluye el último conocido episodio de la bodega del Sr. Oso. Yo supuse que con razón iba a ver la suerte de los niños, comencé a sentir una sensación de temor. El episodio abrió el interior de una morgue abandonada, el habitual de los episodios anteriores. Este hecho me llevó un tiempo darme cuenta, ya era de noche. Un débil resplandor de luz estaba presente en el lado derecho de la pantalla. No había ningún sonido aparente, parecía ser una noche ventosa pero los árboles no estaban haciendo ningún ruido. Poco a poco, la cámara comienza a moverse hacia el resplandor, revelando humo que salía de un agujero llameante. Wilson hizo una pausa en este punto. ¿Estás seguro de que quieres ver esto? Me preguntó. Insistí en que, a pesar de que una voz en mi cabeza me estaba diciendo que no. El video continuó, el camarógrafo se trasladó hacia el agujero, mostrando un pozo de fuego. Este fue el agujero que yo había visto en el episodio anterior. Solo que esta vez estaba lleno de formas. Pude ver formas moviéndose, revoloteando, agitando, algunos inmóviles. Sabía perfectamente lo que eran. La cámara comenzó a ajustar a la luz y, vi carne, roja, negra, una falta de definición de movimiento y colores surrealistas. Me gustaría poder olvidar lo que vi, pero no se puede olvidar una escena como esta. Esto no era una película de terror, esto era la realidad. Seres humanos asesinados de una manera horrible, un destino que podría haber cumplido potencialmente. El vídeo de repente corta hasta el amanecer, la cámara ahora se coloca más lejos del agujero. El fuego se había apagado, sin embargo, había todavía humo. Una figura estaba delante. Lo reconocí de inmediato, el traje Sr. Oso fue colocado en el suelo. Vacío, parecía tan inquietante. El traje estaba colocado en forma de cruz, el camarógrafo dio una vuelta alrededor de la cruz, tratándolo como un artefacto atesorado. Colocado en la cabeza del traje había una señal. En letras rojas, INRI se imprimió. El camarógrafo luego hizo zoom a la cara del oso. El episodio terminó finalmente. Me quedé sin palabras, era como un sueño. Usted puede encontrar un montón de cosas terribles en internet, pero nunca había visto nada como esto. Wilson me preguntó si estaba bien y le contesté con una temblorosa sí. Le aseguré cuando nos fuimos que estaba bien y que el video me dio un poco de cierre sobre el incidente. No parecía demasiado confiado en mí, pero él lo dejó así. Él tenía razón, sin embargo, tuve pesadillas durante semanas. Me di por vencido, no me importaba el asunto más. Un hombre enfermo quemando un montón de niños vivos, atrayéndolos con el canal de televisión de un oso falso. Yo podría haber sido una de sus víctimas, pero todavía estoy aquí. Supongo que debería estar agradecido, pero me siento culpable. Todavía estoy aquí solo por pura suerte. 10 meses después estoy de vuelta, pero ahora tengo que hacer frente a algo más. Mi correo electrónico se ha inundado con mensajes, algunas personas piden más detalles, algunos se preguntan si puedo cargar las cintas, otros dicen ser el Sr. Oso. En primer lugar, no puedo conseguir las cintas subidas ya que son A, pruebas de la policía y B, no tengo ni idea de cómo convertir VHS en el computador. Ahora a personas que dicen ser el Sr. Oso. No me estáis engañando, cuando decenas de personas dicen ser la misma persona no funciona. Incluso he visto un Caledón 21 local falso en YouTube que es lindo, pero no es real. Aún más molesto es el hecho de que alguien hackeó mi cuenta solo para poner un poema demente sobre mí en este blog. Lo dejo en la entrada anterior a este, solo para mostrarlo chicos. He contactado con un administrador sobre la entrada y me dijeron que la entrada se publicó en Halloween, o espeluznante. Adjunto al correo electrónico painuit@aol.com, que supongo es otro email broma. Yo estoy por encima del episodio 31 ahora, las imágenes de lo que vi se quedarán conmigo por un tiempo, pero quiero hacer una última hurra.
Voy a entrar en contacto con Michelle Wilson de nuevo y espero que pueda haber más cintas de otras estaciones de policía. Voy a tratar de actualizar tan pronto como pueda, estoy seguro de que esto no va a tomar un año nuevo. Gracias a todos los que todavía leen esto.